Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. En ocasiones, amar a las personas difíciles se siente como una tarea imposible, no porque no queramos hacerlo, sino porque hay actitudes, palabras o comportamientos que nos hieren. Tal vez nos cansan o nos confunden. Todos tenemos a alguien así en nuestra vida, esa persona que nos exige más paciencia de la que creemos tener, que despierta emociones que preferiríamos no sentir o que simplemente no responde como esperamos. Y sin embargo, es justo en esas relaciones donde nuestra fe se vuelve más práctica, más real, más tangible. Amar a quienes nos aman es sumamente sencillo. Amar a quienes nos desafían es un camino que nos va transformando desde adentro. Es un proceso lento, honesto, donde aprendemos a reconocer nuestros propios límites, nuestras heridas y también nuestra necesidad de gracia. Amar a personas difíciles no significa permitir abusos ni justificar comportamientos dañinos. Significa aprender a mirar más allá de la superficie, a reconocer que cada persona carga historias, miedos, vacíos y batallas que no siempre conocemos. A veces, lo que interpretamos como frialdad es mera protección. Lo que vemos como enojo puede ser dolor. Lo que sentimos como indiferencia es cansancio. Y cuando empezamos a ver a los demás desde esa perspectiva más humana, más compasiva, algo dentro de nosotros va cambiando. El amor va dejando de ser una obligación y se convierte en una invitación a responder desde un lugar más profundo, más consciente y más libre. No se trata de forzar sentimientos, sino de permitir que el corazón se abra sin perder paz. Y quizá lo más importante es recordar que amar a personas difíciles también nos revela algo de nosotros mismos. Nos va mostrando nuestras propias impaciencias, nuestras expectativas, nuestras heridas no resueltas. Nos invita a crecer, a madurar, a aprender a poner límites sanos sin perder la ternura. Amar así no es un proceso fácil, pero es un camino que nos hace más parecidos a Jesús, más pacientes, más compasivos, más sensibles a la fragilidad humana. Y en ese proceso descubrimos que el amor no siempre cambia a la otra persona, pero siempre nos cambia a nosotros. Amar a personas difíciles es en el fondo un acto de valentía espiritual, un recordatorio de que el amor verdadero no nace de la comodidad, sino de la decisión de ver a los demás con los ojos del corazón. Amar a personas difíciles es uno de los desafíos más profundos y transformadores de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestras propias limitaciones, con nuestras heridas y con la realidad de que no siempre es sencillo responder con paciencia cuando alguien nos hiere, nos confunde o nos exige más de lo que creemos poder dar. Y sin embargo, es precisamente en esas relaciones donde la fe se vuelve más real, más práctica, más tangible. La palabra nos recuerda
que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión que nace de un corazón sostenido por Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amar a personas difíciles comienza recordando que fuimos amados incluso cuando nosotros también fuimos difíciles. A veces esas personas difíciles no son extraños, sino personas muy cercanas, familiares, compañeros de trabajo, amigos, incluso personas que amamos profundamente, pero que por sus heridas o su carácter nos desafían constantemente. Y es ahí, en ese punto, donde necesitamos recordar que el amor no se sostiene solo con fuerza humana, sino con la gracia que Dios derrama sobre nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, nos invita: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amar a personas difíciles requiere mansedumbre, no debilidad; paciencia, no resignación; humildad, no sumisión. Cuando alguien nos hiere repetidamente, es fácil levantar muros, distanciarnos o responder con dureza. Pero Jesús nos mostró un camino diferente, un amor que no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él; un amor que reconoce la herida, pero elige no convertirse en ella. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 nos menciona: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Amar a personas difíciles implica aprender a perdonar incluso cuando el corazón quisiera protegerse cerrándose. Es importante entender que amar a personas difíciles no significa permitir abusos ni justificar comportamientos dañinos. Amar también implica poner límites, cuidar el corazón y reconocer que la dignidad que Dios nos dio no debe ser pisoteada. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amar no es aguantarlo todo. Amar es actuar desde un corazón sano, no desde uno lastimado. A veces, la dificultad de amar a alguien nace de que solo vemos su comportamiento, pero no su historia. No conocemos sus heridas, sus miedos, sus vacíos o sus batallas internas. Y cuando empezamos a mirar más allá de la superficie, algo dentro de nosotros cambia. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos invita: sed benignos unos con otros, misericordiosos. La misericordia nace cuando entendemos que todos cargamos algo que no siempre mostramos. Amar a personas difíciles también nos enseña a depender más de Dios, porque hay días en los que simplemente no podemos amar por nuestras propias fuerzas, y está bien el reconocerlo. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo yo, pero sí todo lo puedo en Él. Hay personas que parecen difíciles porque viven a la defensiva, porque han sido heridas tantas veces que no saben cómo recibir amor sin sospecha. Y ahí es donde nuestra paciencia se vuelve un puente. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12 nos dice:
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amar a personas difíciles requiere de constancia y no de impulso. A veces, la persona difícil somos nosotros mismos y no nos damos cuenta. Y es en esas relaciones tensas donde Dios nos muestra nuestras propias impaciencias, nuestras expectativas, nuestras heridas no sanadas. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 3 nos recuerda: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Amar a personas difíciles también es un espejo que revela quiénes somos. El amor verdadero no busca cambiar a la otra persona, sino reflejar a Cristo en nuestra manera de responder. En Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 nos recuerda: el amor es paciente, es benigno. No dice que el amor controla, exige o manipula. Amar a personas difíciles es aprender a amar sin condiciones. Cuando alguien nos trata con dureza, es fácil responder de la misma manera, pero Jesús nos invita a romper ese ciclo. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amar a personas difíciles es un acto de resistencia espiritual. Amar a personas difíciles también implica reconocer que no podemos hacerlo solos. Necesitamos oración, guía, sabiduría. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 nos menciona: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amar requiere sabiduría, no impulsos emocionales. Hay momentos en los que amar a alguien difícil significa tomar distancia para sanar, para respirar, para recuperar claridad. Y eso también es amor. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 5 nos recuerda que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Amar no siempre es estar cerca, a veces es saber cuándo alejarse. El amor también se expresa en la manera en que oramos por esas personas. A veces no podemos cambiar su comportamiento, pero sí podemos pedir que Dios toque su corazón. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, nos invita a hacer oraciones, peticiones e intercesiones por todos. Amar a personas difíciles también es interceder por ellas. Cuando amamos a personas complicadas, Dios trabaja en nosotros tanto como en ellas. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 4, nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amar a personas difíciles es un proceso que nos madura. A veces, la persona difícil está luchando con cosas que no entendemos, y ahí es donde la compasión se vuelve esencial. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12 nos dice: vestíos de entrañable misericordia. Amar a personas difíciles es vestirnos de compasión, no de juicio. El amor también implica reconocer que no somos responsables de cambiar a nadie. Ese trabajo le pertenece únicamente a Dios. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 7 dice: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Amar es sembrar, transformar,
ya es una obra divina. Amar a personas difíciles también significa recordar que todos somos obra en proceso. El libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios también está trabajando en ellos. El amor no siempre será correspondido y eso duele, pero aún así Dios nos invita a amar sin esperar nada a cambio. El libro de Lucas capítulo 6 versículo 35 menciona: amad a vuestros enemigos y será vuestro galardón grande. Amar a personas difíciles es sembrar eternidad. Cuando amamos a personas difíciles, reflejamos el corazón de Dios, porque Él nos amó cuando nosotros también fuimos difíciles, rebeldes, incluso indiferentes. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amar de esa manera es imitar a Cristo. Hoy quiero recordarte que amar a personas difíciles no es una carga, sino una oportunidad para crecer, para sanar, para reflejar a Dios en lo cotidiano. Tú no estás en soledad en ese proceso. Dios te acompaña, te fortalece y te guía. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, nos dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cuando amamos desde Él, incluso lo difícil se vuelve sagrado. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti reconociendo que amar a personas difíciles no siempre es sencillo para nosotros. A veces nos cansamos, nos frustramos, nos sentimos heridos o confundidos y no sabemos cómo responder desde un lugar sano. Tú conoces nuestras limitaciones, nuestras emociones y nuestras luchas internas, y aún así nos invitas a amar con un corazón que se parece al tuyo. Por eso, hoy te pedimos que nos llenes de tu paciencia, de tu ternura y de tu sabiduría para poder ver más allá de las actitudes y reconocer la fragilidad que muchas veces se esconde detrás de ellas. Enséñanos a amar sin perder nuestra paz y sin apagar nuestra luz. Padre, te pedimos que nos ayudes a poner límites sanos cuando sea necesario, a cuidar nuestro corazón sin cerrarlo y a responder con compasión incluso cuando nos cueste. Danos la capacidad de escuchar sin juzgar, de comprender sin justificar lo dañino y de mantenernos firmes sin dejar de ser amables, que podamos recordar que cada persona carga historias que no conocemos, heridas que no vemos y batallas que no entendemos. Que tu espíritu nos guíe para amar desde un lugar maduro, libre y consciente, sin caer en la dureza y ni en la indiferencia. Que podamos ser instrumentos de paz incluso en relaciones tensas o complejas. Y finalmente, Señor, te pedimos que transformes nuestro corazón mientras aprendemos a amar a quienes nos desafían, que este proceso no solo toque a la otra persona, sino que también nos moldee a nosotros, que nos haga más humildes, más sensibles, más parecidos a ti, que podamos amar sin esperar nada a cambio, confiando
en que tú ves cada esfuerzo, cada intento, cada acto de bondad que nace desde lo profundo. Toma nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestras intenciones y ordénalas según tu voluntad. Que tu amor sea nuestra guía, nuestra fuerza y nuestro descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.